Hola, bienvenidos al review recap de las partes 5 y 6 del arco Rise of the Demon de Batman Beyond. Si no sabes de qué va esta historia, te invito a ver su primera parte haciendo clic en la tarjeta que acaba de aparecer. En números pasados, tanto Terry McGinnis como Bruce Wayne habían estado tras la pista del regreso de Ra's al Ghul. Terry, quien llevaba puesto el traje prototipo X7, había viajado hasta el Himalaya para detener la amenaza, pero allí había descubierto que la cabeza del demonio no era Ra's, sino su nieto, Damian Wayne. Damian había demostrado ser muy superior en combate a Terry, venciéndolo. Batman Beyond número 10 empieza con Bruce pensando en su hijo Damian desde el día que lo había conocido, alzado por su madre Talia con el propósito de comandar la Liga de los Asesinos, pero Bruce se había interpuesto a esto como Batman, le había dado un propósito, pasando por su cruzada como Robin, y cuando la edad le impidiera seguir siendo Batman, era Damian, su hijo, el elegido para llevar la capucha, pero luego había sido seducido por su abuelo Ra's y nunca había regresado. Bruce le había cedido su lugar a Terry, siendo consciente que su verdadero hijo jamás regresaría. Luego vemos que Damian se abalanza contra Terry, pero no le clava su espada, y ante el grito de su padre le expresa que él no asesinaría a un oponente inferior, ya que no sentía ninguna satisfacción en asesinar a alguien que pretendía ser Batman. Bruce le responde que cómo iba a saberlo. Después de todo, el hecho de que su propio hijo estuviera ahí comandando la Liga de los Asesinos era evidencia de que ya no lo conocía. Pero Damian le dice a su padre que él sí lo conocía, sabía que no había venido hasta allí por su hijo, sino por el pretendiente, como le sigue llamando a Terry. Pero Bruce trata de explicarle que había venido antes de no ser por... Pero es interrumpido por Damian. Este le dice que sabía lo de Terminal cuando lo había tenido captivo. Bruce le agradece la ayuda. Esto sucede en el primer arco de Batman Beyond en River, pero Damian le responde que había sabido que estaba vivo al ver las cuentas Wayne intactas, y que solo era cuestión de tiempo para que el pretendiente se encargara de aquello. Bruce no lo puede creer. Damian sentía celos de Terry. Mientras tanto, el traje prototipo se reinicia. Terry empieza a sentir la ira. Damian le dice a Bruce que no sentía celos y que no podía creer la devoción que Bruce sentía por alguien inferior. Ante esto último, Terry se levanta y confronta a Damian. Le demostraría quién era inferior. Luego se nos muestra a Bruce analizando la pelea entre ambos. El traje de Terry le daría oportunidad contra Damian, pero dependería de que este último cometiera un error, y eso sería virtualmente imposible. Damian le dice a Terry que había desperdiciado su elemento sorpresa y le lanza un golpe fulminante que le daña unos circuitos del traje. Pero pese a que Bruce les grita que se detengan, ya que esta pelea era innecesaria, los muchachos siguen luchando. Terry usa las cuchillas del traje con las que rompe la espada de Damian. Bruce sigue analizando la pelea y nos dice que Damian se ha vuelto muy fuerte, incluso mejor que él mismo en sus mejores tiempos, y eso lo asusta. Si Damian seguía presionando a Terry, haría que la inteligencia artificial del traje tomara todo el control, potencialmente dañando la mente de Terry. De pronto Damian llama a su fiel amigo Goliath, a quien poseía desde que era niño, y la inteligencia artificial del traje empieza a tomar las medidas necesarias para enfrentar a la bestia. Mientras tanto, Bruce habla con Damian, le reprocha que conocía aquel traje y le cuestiona el por qué los había conducido hasta allí. Por otro lado, en la Batcave se nos muestra a Max y a Matt, quienes intentan ponerse en contacto con Terry, o por lo menos saber su posición. Colocaría los satélites con los cuales Bruce monitoreaba Gotham sobre el Himalaya. Damian dice que Bruce estaba allí por su propia voluntad. Solo se pregunta por qué había tardado tanto. Pero Bruce le responde que había sido él, su hijo, quien se había ido sin decir una palabra. Bruce creía que el traje prototipo X7 lo había cambiado, y de cierta forma era verdad. Al comienzo, Damian se había ido porque el traje de su padre le quitaba la capacidad de razonar. Había intentado regresar, pero según él ya era demasiado tarde. Bruce había encontrado a Terry, y Bruce le dice que lo había intentado buscar en todas partes, pero Damian le responde que dejara de mentirse a sí mismo. El gran Batman podía encontrar a quien sea, solo se había rendido. Damian había comprendido que no podía seguir con el limitado punto de vista de su padre, por lo que había acudido a su abuelo, Ra's al Ghul. Ra's lo había acogido y le había ofrecido unirse a su cruzada para asegurar el destino de la Tierra de cualquier manera. Las constantes sesiones de regeneración en el pozo de Lázaro habían agotado su cuerpo, ya no podía volver de la muerte, había perdido su inmortalidad. Ra's al Ghul vio el peligro que se avecinaba con la instalación de Brother Eye, el satélite de Batman cuyo fin era acabar con cualquier amenaza contra la humanidad. Eventualmente el satélite evolucionó en una entidad autónoma que veía en los humanos sus defectos, convirtiéndose en un grave problema. La Liga debía prepararse. Damian le reprocha este hecho a su padre,
La mayor amenaza para la humanidad no había venido de Ra's, sino del propio Batman. Junto a Ra's, Damian había tecnificado la Liga de los Asesinos, habían creado armas para proteger a la Tierra de la invasión de Brother Eye, pero cuando esta llegó, la cabeza del demonio había muerto. Damian solo había esperado al mejor momento para la purificación. La invasión se había socavado y Bruce le recrimina a su hijo haberse quedado de brazos cruzados cuando la gente había estado muriendo. Pero Damian le responde que lo había hecho ya que su abuelo tenía razón. Los humanos eran parásitos infectando el planeta. La Tierra debía ser reconfigurada. En aquel lugar surgen ojivas listas para ser lanzadas. Bruce se abalanza contra su hijo y le dice que no permitiría que lanzara esos misiles. Pero Damian le responde que no lo había traído en primer lugar si creyera que su padre podría detenerlo. Bruce trata de hacerlo entrar en razón, diciéndole que no era Damian en verdad, que el traje le había dañado la mente, pero Damian dice que solo estaba cumpliendo los deseos de su abuelo. Aquello era para lo que lo habían criado en primer lugar, la purificación, el próximo paso de la evolución. De la nada surge Terry, quien con una cadena asfixia a Goliath dejándolo en el suelo mientras Damian se lamenta. Este es un buen número, no por Batman Beyond, sino por la interacción entre Damian y Bruce. Vemos cómo Bruce trata de hacer regresar a su hijo del destino para lo que fue creado en primer lugar. También me pareció genial la forma en que Bruce se queda analizando el combate de Damian. Esa es la frialdad que debe tener Batman a mi parecer. Por otro lado, la caracterización de Damian aquí es genial, mostrándolo no solo con la misma frialdad de su padre, sino su lógica y demás habilidades que lo llevan a ser un genial villano. El arte de Chang también es bastante acertado aquí, las peleas se ven muy bien. Recuerda suscribirte a este canal si te gustan los cómics de DC, que más contenido como este estaré haciendo todas las semanas. Batman Beyond número 11 inicia con un colérico Damian abalanzándose contra Batman por haber asesinado a su amigo Goliath. Bruce sigue analizando la situación. El traje de Terry estaba diseñado para alcanzar cualquier objetivo asegurando la supervivencia, mientras que su hijo estaba movido por una ira ciega. Damian había formado un vínculo con Goliath desde su niñez. Ambos lucharían hasta la muerte y solo uno sobreviviría. Mientras tanto, Bruce se acerca a Goliath y luego a la consola de mando de los misiles. Debía pararlos de algún modo. Ambos jóvenes pelean. Damian le dice a Terry que él también había usado ese traje. Sabía que maximizaba sus habilidades y lo conocía a la perfección. Damian le roba explosivos que tenía Terry y los usa en su contra. Mientras tanto, Bruce no logra descifrar la contraseña de Damian. En el pasado habría sabido todas sus contraseñas y fórmulas. Damian lleva a Terry al límite y el traje empieza a bajar sus niveles de energía, cuando de pronto Damian lo llama pretendiente de nuevo. Esto le sienta muy mal a Terry, quien enfurecido lo toma por el cuello. Bruce seguía sin encontrar la forma de detener el arma cuando de la nada surge Koru, el villano a quien el propio Bruce había derrotado en números anteriores. Este empieza a golpear al anciano, primero renegándole el haberlo creído muerto y después hablándole de la muerte de su padre, de la cual culpaba a Batman. Koru empieza a estrangular a Bruce cuando Damian le dice al villano que dejara en paz a su padre, pero Koru no se detiene. Koru le responde que no le importaba si era su padre, Bruce Wayne debía morir. Pero Damian logra liberarse de Terry y ataca a Koru gritándole que era una orden y que debía obedecer a la cabeza del demonio. Ambos pelean y Terry corre en ayuda de Bruce. Este último le dice al muchacho que se quitara la máscara, debía sobreponerse al traje. Pero Terry sigue a la merced de la inteligencia artificial y se abalanza contra Damian, y sin poder controlarse se prepara para lanzar una cuchillada mortal contra el joven. Bruce se precipita contra Terry, diciéndole que no iba a permitir que asesinara a su hijo, de ser necesario daría su vida por él. Bruce se interpone y entonces Terry logra imponer su voluntad contra la máquina y lanza su cuchilla hacia el lado. Bruce sigue diciéndole a Terry que luche y este logra quitarse la capucha, lo había vencido. Luego Bruce se dirige hacia Damian, le dice que la matanza que iba a orquestar como resultado de los planes de Ra's al Ghul era impensable y que en él siempre había existido el conflicto entre su vida con él y con su madre. Bruce le ruega para que abandone este curso de acción y le ofrece trabajar juntos en una situación real para los problemas del mundo. De repente Damian escucha a Goliath y corre hacia su amigo. Bruce le había suministrado adrenalina y esta había hecho efecto. Pero de pronto Kobu los llama infieles ya que habían traicionado los ideales de la verdadera cabeza del demonio y presiona el botón de lanzamiento. Los misiles tenían toxinas con DNA diseñadas para eliminar a los más débiles. Damian noquea a Kobu mientras le dice que esa era su tarea. Bruce le dice a Damian que debía redirigir los misiles, pero este le responde que era imposible. Entonces Terry les dice que se encargaría, se pone la máscara de nuevo y vuela.
Damian le dice a Bruce que si él había logrado sobreponerse ante el traje, McGuinness también lo haría. Terry logra deshacerse de 4 de los 5 misiles, pero la potencia de su traje empieza a agotarse rápidamente. Batman persigue el último misil hasta la atmósfera, pero todos los suministros del traje se agotan. No podía hacer nada más. Terry se precipita hacia la Tierra. Cuando vemos a Mads en la Batcave, quien había estado manipulando los satélites Wayne, poner uno en medio de la trayectoria del misil, destruyéndolo. Pero Mads no podía hacer nada por Terry. Esta trata de reanimarlo, ya que estaba inconsciente por la falta de oxígeno, cuando Bruce le dice que ellos se encargarían. Bruce y Damian interceptarían a Terry en el aire a bordo del Batplane. Damian sale disparado de allí y mientras su padre le dice que debía ser una atrapada perfecta, Damian le dice que no conocía otra forma. Damian salva a Terry. El número termina con Bruce ofreciéndole regresar a Damian, pero este le dice que no era el momento. Damian haría lo mejor posible liderando la liga, y de todas formas la propuesta de Bruce siempre seguiría en pie. Bruce termina diciéndole que no perdieran el contacto, por lo que Damian le da un abrazo a su padre y se va. Bruce ahora se sentía como si tuviera 2 hijos de nuevo. Y ese es el final del arco. Esta redención de Damian me pareció estuvo bien llevada. Excelente por Jurgens. Sin lugar a dudas, si te gustan los cómics de Batman, esta serie es un must read en Rebirth, ya que como lo dije antes, hasta ahora la serie ha estado desarrollando más a Bruce Wayne que al propio Terry. ¿Y a ti qué tal te ha parecido este arco? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no dudes dejarme tu like que me anima a seguir haciendo este contenido. También escribe en los comentarios si quieres que hable de una historia en específico o de algún personaje en particular. Bien amigo o amiga, ya para finalizar, date las gracias por ver, suscríbete para más, nos vemos en la próxima.